Muy bien, entonces les decía que estamos hablando de estimación puntual. Entonces teníamos aquí, estamos pensando como en una variable aleatoria cuya función de densidad de probabilidad era conocida. O sea, conocíamos la forma de la distribución, pero no conocíamos el valor del parámetro. Ok. Entonces, a modo de ejemplo, como para ilustrar el problema, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar aquí, permíteme acá. Vamos a considerar un ejemplito. Ejemplo. Ok. Entonces, un problema de la vida diaria, digamos, sea X, el tiempo hasta pasar el bus. Ok. El tiempo de espera hasta que pase el bus, ¿cierto? Hasta pasar el bus. Pasa el bus. Ok. Entonces, y vamos a suponer una suposición, la siguiente. Supongamos que nosotros sabemos que ese tiempo tiene una distribución exponencial de algún parámetro θ. Ok. Entonces, usted o sea, cada día usted va y va a tomar el bus y cuenta el tiempo hasta que el bus pase, ¿cierto? Entonces usted con eso va generando un conjunto de datos. Digamos que usted el primer día, el bus se le demoró en pasar 7 minutos, el segundo día, el bus se demoró en pasar 10 minutos, el tercer día se demoró 6 minutos, el cuarto día 8 minutos, ¿sí? El quinto día se demoró 15 minutos y el sexto día se demoró, qué sé yo, 13. Ok, 13 minutos. Entonces usted tiene un conjunto de datos. Listo. Entonces, hay digamos, la población que usted tiene ahí. Entonces usted está midiendo el tiempo que se demora en pasar un bus. Ok, un bus. Okay. Y todos los días viene y mide los datos. Sí, digamos que usted hizo esto durante una semana, 6 días, usted fue y midió el tiempo que se demoró en pasar el bus. Okay. Entonces, aquí vamos a suponer de entrada que nosotros conocemos cómo es la distribución de la variable aleatoria. Sí, o sea, sabemos cuál es la forma de la distribución. Estamos viendo que se distribuye exponencial θ, pero con θ desconocido. Sí, no sabemos cuál es el valor desconocido. Listo. Ok. Entonces viene la pregunta que tenemos aquí. La pregunta es, bueno, entonces a partir de los datos, de esos datos que tengo, ¿cómo estimamos θ? Estimamos el parámetro. Estimamos θ. Listo. Esa es la pregunta. Entonces, volvamos. Ok. Digamos, usted tiene una población, ¿sí? Tiene que, digamos, quiere medir alguna característica. En este caso estamos en el ejemplo que estamos colocando, estamos diciendo el tiempo hasta pasar el bus, pero podría ser la estatura de los estudiantes de la universidad, ¿ok? Y entonces usted quiere estimar ciertas características de esa población, ¿ok? Digamos, si nosotros estamos diciendo que el tiempo hasta pasar el bus se distribuye exponencial θ, entonces la media del tiempo, ¿cierto? El tiempo medio para pasar el bus recuerden que la esperanza de una exponencial es el mismo parámetro, entonces es θ, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo estimamos ese tiempo medio en pasar el bus? Es la pregunta, ¿ok? Aquí hay una suposición muy fuerte y es decir que uno ya conoce de entrada cómo es la forma de la distribución, ¿cierto? O sea, estamos diciendo, es exponencial. Listo. ¿Ok? En un principio vamos a suponer que nosotros conocemos la forma de la distribución y que lo único que no conocemos es el parámetro. ¿Ok? Y vamos a desarrollar técnicas para ver cómo estimamos ese parámetro, cómo estimamos el parámetro que desconocemos. Listo. En la última parte del curso vamos a ver entonces cómo hacemos para saber cuál es la distribución apropiada para el conjunto de datos que tenemos. Entonces, por ahora vamos a suponer que ya sabe cuál es la distribución y vamos a estimar los parámetros.
la última parte del curso vamos a ver cuál es la distribución que uno le debería asociar al conjunto de datos. ¿Ok? Entonces ahí están, digamos, dos de los inconvenientes a la hora de no hacer estimaciones acerca de una población. Listo. Entonces, la primera pregunta es, bueno, si yo tengo estos datos, el primer día fueron 7 minutos, el segundo día 10 minutos, 6, 8, 15, 13 minutos, y yo ya sé que estos datos provienen de una distribución exponencial de parámetro teta, entonces, ¿ustedes quién dirían que es teta? ¿Cómo estimamos ese valor de teta? ¿Cuál es digamos, el valor correcto de ese parámetro si se arrojó este conjunto de datos? ¿Ok? Entonces, lo primero que uno viene y dice, listo. Entonces, no sé cuál sea el valor de teta, pero una pregunta, ¿qué valores puede tomar teta? ¿Qué valores puede tomar teta? ¿Qué valores puede tomar teta? Sí, si yo estoy diciendo que viene de, teta es un parámetro de una exponencial, de una distribución exponencial. Entonces, todo el conjunto de los posibles valores que puede tomar el parámetro es lo que se denomina espacio paramétrico. ¿Listo? Arriba les escribí, el conjunto de todos los valores posibles de teta se denomina espacio paramétrico. ¿Listo? Y lo vamos a denotar por omega. Entonces, para una exponencial, el conjunto de valores que puede tomar el parámetro, recuerden que el parámetro es algo positivo simplemente. Entonces, conjunto de parámetros, el intervalo 0 teta. ¿Listo? Pues claro, la pregunta es, teta puede ser cualquier valor entre 0 e infinito, pero entonces, ¿cuál valor? Y esa es la pregunta que tenemos y la que vamos a tratar de responder, digamos, en esta segunda unidad del curso, ¿sí? ¿Cómo estimar el parámetro teta? Entonces, hay unos métodos de estimación, ¿sí? Para obtener valores que sean, digamos, apropiados para ese parámetro. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a explorar aquí. Entonces, por ahora, importante que tengamos en cuenta el problema, ¿sí? Usted tiene una variable aleatoria, usted va a suponer que conoce la función de densidad de probabilidad, sabe cuál es la forma, pero que desconoce el parámetro. Listo, desconoce el parámetro. ¿Ok? La pregunta o lo que queremos hacer, el objetivo es estimar ese parámetro teta a partir de una serie de observaciones de la variable aleatoria. Listo. ¿Ok? Y para eso, entonces, una definición un poco más formales es, bueno, el conjunto de todos los posibles valores de teta se va a denominar espacio paramétrico. ¿Listo? Pues para el ejemplo que hicimos acá, el espacio paramétrico es 0 infinito. Teta puede tomar cualquier valor entre 0 e infinito. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué vamos a responder ahorita? Bueno, entonces, ¿qué valor de teta tomo que sea, digamos, el más apropiado de acuerdo a los datos que yo tengo, a los datos que yo creé con una muestra? ¿Listo? Ok, alguien me está preguntando algo acá. Podríamos escribir la función y empezar a analizarla en ciertos intervalos. ¿Se refiere que a la función de densidad de probabilidad o qué? O sea, sí, sí, digamos, es una buena idea, ¿cierto? Usted mira, listo, usted grafica la función de densidad y de acuerdo a los datos que usted tiene, usted ve la curva donde estaría como más adecuada. Eso es algo que vamos a mirar con detenimiento. Ahorita podemos considerar otra vez esa cuestión, esa pregunta. ¿Ok? Bueno, entonces, por ahora, sepamos bien pues qué significa espacio paramétrico. ¿Sí? El valor donde son los parámetros. Perdón, el conjunto donde se pueden tomar los parámetros de la distribución que yo esté considerando. Listo. Entonces, hacíamos de ejemplo. Entonces, acabamos de decir, listo, si nosotros tuviéramos la distribución exponencial, el conjunto de parámetros, el espacio paramétrico, es el intervalo 0 más infinito. ¿Sí? Si tenemos la distribución Bernoulli, ¿qué valores puede tomar el parámetro P? ¿Quién me dice? ¿Qué valores puede tomar el parámetro P? 0, 1. Pero entre 0 y 1. Entre 0 y 1. ¿Sí? Perfecto. En el caso de la normal, ¿cuál sería el espacio paramétrico? Entonces aquí tenemos dos parámetros, mu
y sigma cuadrado, ¿sí? Entonces la media puede ser cualquier valor entre menos infinito y más infinito, ¿sí? Y la varianza, R2. no, R2 no, porque la varianza solamente toma valores positivos, ¿ok? Ah, entonces, Entonces sería el producto cartesiano entre el intervalo menos infinito infinito y el intervalo cero infinito, ¿sí? Perfecto, muy bien. ¿Y quién se acuerda aquí, como por recordar un poquito, la distribución chi cuadrado? ¿Cuál sería el espacio paramétrico? ¿Qué valores posibles puede tener los grados de libertad? Es cualquier parámetro positivo, entonces también sería de 0 a infinito. Listo. Ok. Entonces, la idea es esta, ¿no? Entonces, bueno, si usted tiene una muestra aleatoria de una exponencial de parámetro teta, de acuerdo a los valores que usted observe de esa muestra, entonces, ¿quién sería el valor más adecuado de teta? Yo sé que teta tiene que estar entre 0 e infinito, pero ¿cuál es el más apropiado de acuerdo a las observaciones que tenga? Si tengo unos valores observados de una muestra aleatoria de una Bernoulli P, entonces, ¿cuál sería el valor más apropiado para el parámetro P de acuerdo a los datos que tenga? Lo mismo para la normal, lo mismo para la chi cuadrada y así para cualquier otra distribución que dependa de parámetros. Listo. Ok. Entonces, vamos a empezar a definir cositas que vamos a necesitar. Vamos a hablar entonces qué es un estimador puntual. Listo. Entonces, tenemos lo siguiente. Sea x1 hasta xn una muestra aleatoria de una función de densidad de probabilidad f de x teta, ¿sí? Recuerden que este x son los valores que asume la variable, ¿cierto? Valores que asume la variable aleatoria x y teta es un parámetro, ¿cierto? Parámetro. Ok, listo. Y vamos a llamar tau de teta cualquier función del parámetro teta. ¿Sí? Entonces muchas veces no deseamos estimar propiamente el parámetro, sino alguna función del parámetro. Listo. Entonces una definición que ya teníamos. Un estadístico, llamémoslo T, es cualquier función de mi muestra aleatoria. ¿Ok? ¿Ok? Y que va a ser usado para estimar el valor del parámetro o una función del parámetro del cual yo tengo interés. Listo. ¿Ok? Entonces a ese estadístico se va a llamar T. Perdón, se va a llamar estimador. O sea, un estadístico que yo use para estimar el valor de un parámetro, lo llamo estimador de ese parámetro. Listo. Y a modo de convención, uno siempre denota teta gorro a un estimador de teta. ¿Sí? Entonces aquí, a modo de ejemplito. Un ejemplo aquí, sencillito. Ejemplo. Ejemplo. Sea x1 hasta xn, digamos una muestra aleatoria vamos a poner así una cosa fácil, de una normal con media mi varianza sigma cuadrado. Listo. Entonces, en clases pasadas nosotros, ¿qué estimador considerábamos nosotros para la media mu? Sí, habíamos dicho un estimador para la media, lo hacíamos con la media muestral, ¿cierto? Con x barra, como me están diciendo por acá por el chat. Sí, mu igual a x barra, esto es un estimador, es un estimador de mu, ¿sí? De mu. Listo. Eso es ya lo habíamos usado como en el curso, ¿sí? De hecho, una pregunta interesante es, ¿será que es un buen estimador? Es un buen estimador. Es un buen estimador. Ok. Entonces, recordemos una cosa. Porque nosotros decíamos que era un buen estimador la media muestral, porque era un buen estimador de la media poblacional. Pues primero, el valor esperado de la media muestral es la media poblacional, ¿sí? Opa. Ok. Y también sabíamos que cuando x barra, cuando la muestra es muy grande, ¿sí? Se acerca mucho a mu, ¿sí? De hecho, teníamos que x barra converge en probabilidad a mu.
¿ok? Quiere decir que X barra está muy cerquita de mu cuando la muestra es grande con alta probabilidad. Listo. Entonces, por eso nosotros asociamos X barra como un estimador de mu. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros aquí es, bueno, nosotros tenemos una función de densidad de probabilidad cualquiera que depende de unos parámetros. Listo. Entonces, la idea es, de acuerdo a una muestra aleatoria, qué estadístico puedo construir yo, que sea un buen estimador de ese parámetro mío. ¿Sí? Que sea un buen estimador de ese parámetro mío. Entonces, en un principio, digamos, la clase de hoy y la clase siguiente vamos a desarrollar dos métodos de estimación. Listo. Y esta pregunta, ¿qué tan buen estimador es? Va a ser en digamos, en las clases posteriores, vamos a analizar, bueno, ya hemos encontrado, vamos a desarrollar métodos para encontrar estimadores. Listo. Pero entonces vamos a responder después la pregunta, ¿qué tan buenos son esos estimadores? ¿Qué propiedades cumplen esos estimadores y por qué yo puedo decir que uno es mejor que el otro? Listo. Entonces, por ahora simplemente desarrollemos métodos digamos, que nos den buenos estimadores de los parámetros, buenos entre comillas, después vamos a mirar cómo analizamos que sean buenos, pero digamos, en un principio, digamos, vamos a considerar estadísticos que sean coherentes para ser estimadores del parámetro que estemos buscando. Listo. Luego una pregunta. Cuénteme. ¿Cuál es en esa definición, pues, cuál es la necesidad de estimar el valor, pues, de esa función y por qué no simplemente pensamos en teta? O sea, cuál es el objetivo ahí con definir esa función? Ok, vamos a ver un ejercicio más adelante donde uno muchas veces no está interesado en calcular o estimar el parámetro teta, sino una función de teta. Digamos, usted a veces quiere calcular no el parámetro, sino, digamos, la probabilidad de que algo ocurra. Y esa probabilidad, como está asociada a la variable aleatoria X, queda dependiendo del parámetro teta. Entonces, esa probabilidad que usted quiere estimar queda en función del parámetro teta. Entonces, usted a veces no quiere estimar teta, sino una función de teta. ¿Sí? Ahorita, digamos, el penúltimo ejemplo que vamos a hacer en la clase de hoy, vamos a analizar un caso así. ¿Okay? Vamos Listo, a profe, analizar. gracias. Bueno, bien. Ahora, y la anotación, recuerda, vamos a anotar como teta gorro, ¿sí? Teta gorro a un estimador del parámetro teta. Entonces, teta gorro es una función, ¿cierto? Esto sería un estadístico, o sea, que depende solamente de los valores de la muestra aleatoria. Digamos aquí mi gorro es X barra, ¿sí? Depende solamente de la muestra aleatoria, ¿sí? Es una función de la muestra aleatoria que estamos asociando como un estimador de mu. Listo. Mu es el parámetro poblacional. Bueno, perfecto. Entonces, el primer método que vamos a ver aquí es el método de los momentos. Método de los momentos. Para eso necesito dos definiciones que vamos a hacer aquí rápidamente. Listo. Entonces, si todos recuerdan, los momentos de una variable aleatoria, sí, se definen como la esperanza de la variable aleatoria a la j, ¿cierto? Entonces, digamos, este es el j-ésimo momento de la variable aleatoria, ¿sí? Esta cosa aquí es el j-ésimo momento. J-ésimo momento. ¿Ok? Así se define. J-ésimo momento de la variable aleatoria x. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen una variable aleatoria con alguna función de densidad de probabilidad. Aquí estoy colocando aquí, bueno, los valores que asume la variable y los parámetros que usted puede tener, ¿sí? Digamos, como en la exponencial teníamos solo un parámetro que era el parámetro teta. En la normal teníamos dos parámetros, mu y sigma cuadrado, pero aquí en general podríamos uno tener k parámetros, ¿ok? Vamos a definir los momentos respecto al origen de esa variable, ¿sí? Y la vamos a denotar por mu sub j prima, a la esperanza de x a la j, ¿sí? Ese es el j-ésimo momento de la variable x. Listo. Y análogamente vamos a definir los momentos muestrales. Momentos muestrales. ¿Ok? Entonces, momentos muestrales, cuando usted tiene una muestra aleatoria de esa función de densidad de probabilidad, definimos los momentos muestrales como el promedio, ¿sí? Del promedio de cada una de estas variables aleatorias elevada a la j, ¿sí? Entonces vamos a llamar esto como el j-ésimo momento muestral. J-ésimo momento muestral.
¿sí? J-décimo momento muestral. Ahora, ¿qué relación tiene los momentos muestrales con el momento poblacional? Si ustedes se acuerdan, recordemos una cosa, recordemos, ¿sí? Es más de recordar que si usted tiene la sumatoria, un promedio, ¿no? De n variable, va a llamar cualquier variable, a llamar la variable W sub i, ¿sí? Sobre n, esto converge en probabilidad ¿a quién? A las esperanzas de esas W, ¿sí? Bueno, esto en el caso para W1, W2, variables aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas, ¿sí? ¿Quién se acuerda de esto? ¿Esto qué significa? ¿Esto es qué? Esta es la ley de los grandes números. Ley de los grandes números. Grandes números. Ok. Ley de los grandes números. Que el promedio muestral converge en probabilidad al valor esperado de las variables. Ok. Listo. Entonces, claro, yo estoy, ¿qué puedo concluir entonces? Que los momentos muestrales convergen a los momentos poblacionales, ¿sí? Mire que si yo cojo la variable y la elevo a la j, aquí simplemente me queda aquí elevado a la j, ¿ok? Entonces, j-décimo momento de muestral, de esta muestra aleatoria W1 hasta Wn, ¿sí? Eso converge en probabilidad el j-décimo momento de la variable W, ¿sí? Entonces esa es como la relación que tienen los momentos poblacionales con los momentos muestrales. ¿Y eso para qué nos va a servir? ¿Eso para qué nos va a servir? Entonces voy a anunciar aquí el método de los momentos. El método de los momentos. Entonces, la observación que les hice arriba es, listo, los momentos muestrales convergen en probabilidad a los momentos poblacionales. ¿Sí? Qué pena. Sí, o sea, ¿qué estoy diciendo yo? Para muestras grandes, aquí básicamente yo podría decir esto, para muestras grandes, los momentos muestrales están próximos a los momentos poblacionales, ¿sí? Son próximos. Veámoslo aquí con alta probabilidad, con alta probabilidad. O sea, la interpretación de convergencia en probabilidad, ¿sí? Son muy próximos. Listo. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice el método de los momentos? Ah, bueno, el método de los momentos me dice, escoja como estimadores de los parámetros θ1 hasta θk a los valores, llamamos θ1 gorro hasta θ sub k gorro, que son solución de comparar los momentos muestrales con los momentos poblacionales. Por lo regular, los momentos poblacionales quedan en función de los parámetros. Entonces, cuando usted iguala la solución de este sistema de ecuaciones, ¿sí? Okay, ¿cuántas ecuaciones va a considerar? Tantas como parámetros tenga. Listo. Entonces, la solución van a ser los estimadores dados por el método de los momentos. ¿Por qué uno diría, bueno, ¿por qué considerar esos estimadores? Hombre, lo que pasa es que los momentos muestrales, cuando la muestra es grande, son próximos a los momentos poblacionales. Entonces, digamos, hay una buena razón para el método de los momentos. O sea, esa es como la justificación. Listo. Entonces, básicamente, lo único que vamos a hacer hoy es aplicar este método de los momentos. ¿Cómo estimo los parámetros de, de una función de densidad de probabilidad? ¿Sí? A partir
de los valores observados de una muestra aleatoria. Ah, bueno, calculo los momentos poblacionales y los igualo a los momentos muestrales, ¿sí? Y listo, esos serían los estimadores. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer un par de ejemplos aquí. Profe, Cuéntame. después solucionar una duda. Después de volver Sí, a jugar la diapositiva pasada. este. Ahí. Sí, tú no sabías, o no sé si yo escuché mal, que un estimador era una función de la muestra aleatoria. Sí, Como sí. estimador, supongo que tiene una solución, no sé. Qué pena, Pero sí tiene una se- o varias soluciones. se entrecortó la llamada. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, ¿Me José. escucha también, profe? Sí, ahora sí. Eh, profe, usted nos dijo como que estimadores, que tuviéramos una variable, que una función que fuera pues, una función de la muestra aleatoria. Y aquí estamos poniendo como estimadores, Sí. eh, ahí. O sea, como estimadores como un valor específico, o yo estoy interpretando No, mal el mira método. que, bueno, entonces, un estadístico, en general, un estadístico es cualquier función, sí, cualquier función de la muestra aleatoria, ¿ok? Entonces, digamos que a este que llamé yo el j-décimo momento muestral, esto es un estadístico, eso ahí es un estadístico, ¿sí? Mire que esto no es más que una función. ¿Qué hace el j-décimo momento muestral? Suma todos los variables, todos los valores de la muestra aleatoria elevados a la j y divide por n, ¿sí? Entonces este es un estadístico. Que este estadístico lo vamos a usar como un estimador del j-décimo momento poblacional, ¿sí? Para estimar la esperanza de x a la j, ¿sí? Por lo regular estas esperanzas quedan en términos de los parámetros que tiene la densidad, ¿sí? Esta esperanza de x a la j seguramente queda en términos de teta 1 hasta teta sub k. Entonces, por eso era que decíamos, bueno, un estimador un estimador, valga la redundancia, para estimar una función de los parámetros. Esto por lo regular, esto que tenemos aquí, ¿sí? Entonces esto es una función, esto está en función, esto queda en función de los parámetros, teta 1, teta 2 hasta teta k. Ok, entonces aquí este es un estadístico, entonces un estadístico y estoy diciendo esto converge en probabilidad a algo en términos de teta 1 hasta teta k. Listo. Y de hecho entonces estoy diciendo, bueno, como esto converge en probabilidad, yo estoy diciendo que esto es muy cercano al momento poblacional, a ese mi sub j. Cuando la muestra es grande, esta es muy cercano, ¿sí? Con una probabilidad muy alta. Ok. Entonces, ¿qué me dice el método de los momentos? Listo. Como eso ocurre, entonces use como estimadores de los parámetros teta 1 hasta teta k a la solución de este sistema de ecuaciones. Yo comparo los momentos muestrales con los momentos poblacionales y los valores que me den de teta 1 hasta teta k van a ser los estimadores, ¿sí? Que los va a llamar teta 1 gorro hasta teta k gorro, van a ser los estimadores de teta 1 hasta teta k, de acuerdo a este método de los momentos. Listo. Vamos a hacer un ejemplo que con el ejemplo se entiende más fácil. Ok, voy a bajar acá. Yo tengo una muestra aleatoria de una población normal con medida mu y varianza sigma cuadrado. Y me dice, estime mu y sigma cuadrado por el método de los momentos. Vamos a ver qué estimadores me arroja el método de los momentos para la media y la varianza de una población normal. Listo, entonces, ¿qué me dice el método de los momentos? Bueno, entonces, primero nos toca calcular los momentos poblacionales, momentos poblacionales, vamos a calcularlos. ¿Cuántos voy a calcular? Como tengo dos parámetros, entonces voy a estimar los dos primeros momentos. Entonces voy a estimar quién es mu1', que eso queda en función de mu y de sigma cuadrado, ¿sí? Ok, y voy a estimar quién es
el segundo momento, ¿sí? Que queda en términos de estas dos cosas. Recuerde que ¿quién es el primer momento muestral? La esperanza de X, ¿sí? Es el primer momento. O sea, la esperanza de X a la 1 es la esperanza de X, que como esto viene de una distribución normal, la esperanza es el mismo mu. Listo. Y el segundo momento muestral es la esperanza de X al cuadrado. Listo. Y entonces, ¿quién es la esperanza de X al cuadrado? Esperanza de X al cuadrado, ok, por la misma definición de varianza es la varianza al cuadrado, perdón, la varianza más la media al cuadrado, ¿sí? Recordando pues que la varianza es la esperanza de X al cuadrado menos mu al cuadrado. Entonces yo tengo esto y ya calculé los dos para los dos momentos poblacionales. El primero es mu y el segundo momento es sigma cuadrado más mu cuadrado. Listo. Esos son los momentos poblacionales. Vamos a calcular entonces los momentos muestrales. Vamos a calcular los momentos muestrales. Listo. Entonces, el primer momento muestral, vamos a llamarlo M1', es la media muestral. Sí, ese es el primer momento. Y el segundo momento muestral, entonces, recuerde la definición, es la sumatoria de igual 1 hasta n de xy al cuadrado sobre n. Esa es la definición del segundo momento muestral. Listo. Entonces, ¿qué me dice el método de los momentos? Método de los momentos. ¿Qué es lo que me establece el método de los momentos? Ok. Método de los momentos viene y me dice, considera el sistema de ecuaciones igual a μ1, el momento poblacional, con, bueno, vamos a ponerlo, voy a escribir todo para que quede claro. A considerar μ1, ¿sí? Evaluado en μ1 sigma cuadrado, que sea igual a m1', y el segundo momento va a ser m2'. Ok, entonces eso es lo que me dice el método de los momentos. Resuelva este sistema, ¿sí? Y la solución de ese sistema le va a dar los estimadores del método de los momentos, ¿sí? Cuando se resuelva el sistema, la solución le va a dar mu gorro y sigma cuadrado gorro, ¿sí? La solución al sistema. Ok, entonces solucionemos esto. ¿Qué estamos diciendo aquí? Listo. Que entonces el primer momento dijimos que es mu, el estimador, y este es el primer momento muestral, es igual al momento, perdón, el momento poblacional es igual al momento muestral, o sea, aquí me da x barra. Listo. Entonces, inclusive aquí ya encontré uno. Y también me están diciendo que sigma cuadrado más mu cuadrado, que es el segundo momento muestral, me diciendo que mu al cuadrado más sigma al cuadrado sea igual al segundo momento muestral, o sea, igual a la sumatoria de los xy al cuadrado sobre n. Y me están diciendo esto. Ok. Entonces, para solucionar ese sistema, ¿qué hacemos? Listo, entonces ya tenemos a mu cuadrado, ya lo tenemos, perdón, a mu ya lo tenemos, ¿vale? Aquí. Este es mu, ¿sí? Ya tenemos, este es el estimador del método de los momentos para mu, o sea, va a ser el mismo x barra. Y entonces aquí, para la varianza, vamos a calcular la varianza, entonces el estimador sería, entonces, de acuerdo a esto, es la sumatoria de los xy al cuadrado sobre n menos mu al cuadrado, o sea, menos x barra al cuadrado. Perdón, menos mu, o sea, simplemente menos x barra. Listo. Espera que aquí hay un error. Esto era mu al cuadrado. Mu al cuadrado. Entonces, aquí me queda, si mu es x barra, aquí me queda x barra al cuadrado. Listo.
Y si ustedes reescriben esto, vamos a que nos quede una expresión bonita. Mire que esto es lo mismo que tener la sumatoria. Si reescriben esto es la sumatoria de los xy menos x barra al cuadrado, todo dividido por n. Listo. O sea que mire que a qué llegamos. Yo podría multiplicar y dividir por n menos 1 y me quedaría que esto es igual a n menos 1 sobre n estadístico ese cuadrado. ¿Se acuerdan de ese estadístico? ¿Sí? ¿A qué estoy diciendo? Yo estoy diciendo que, por lo tanto, el estimador del método de los momentos para sigma por s al cuadrado. Los estimadores que me dan por el método de los momentos. Listo. Ok. ¿Qué tan bueno, qué tan mal estimadores son? Después miramos, después vamos a hacer la evaluación. Pero el método de los momentos me dice, estímalos así. Listo. Bueno, veo que hay dudas. Voy a mirar el chat. A ver qué me están preguntando. Juan Pablo Montoya, ya quedó todo claro. Me preguntaba que si despejábamos. ¿Dónde el cuadrado sí queda afuera? ¿De cuál cuadrado me hablas? Lo de las sigmas. Entonces, bueno, entonces tenemos aquí el primer momento, sí, que depende de los parámetros. Tenemos dos parámetros, uno que se llama mi, otro parámetro que se llama sigma cuadrado, sí. El primer momento coincide con la esperanza x, que es mu. El segundo momento es la esperanza x al cuadrado, que es sigma al cuadrado más mi al cuadrado, sí. Aquí estoy recordando, aquí voy a escribir bien pequeñito, la varianza de una variable no es más que la esperanza de x al cuadrado menos su media al cuadrado, ¿sí? Esa era como por eso es que aquí me queda, ¿quién es esperanza x al cuadrado? Pues va a ser la varianza que es sigma al cuadrado más mi al cuadrado. ¿Listo? Bueno. Profe, una Entonces, pregunta. aquí, sí, cuéntame. Qué pena. Es que era sobre la cantidad de momentos. ¿Yo solamente necesito los dos primeros momentos o yo puedo calcular más momentos? ¿O de Usted utilidad? podría calcular más momentos, pero como al final usted va a resolver es un sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, ¿usted cuántas ecuaciones va a necesitar? Va a necesitar dos ecuaciones porque quiere estimar dos parámetros, a mi y a sigma cuadrado. Si tuviera tres parámetros, entonces considera los tres primeros momentos. O sea, ya considera el sistema con tres momentos, O sea ¿sí? que la cantidad de momentos se basa en la cantidad de variables que yo necesito estimar. De variable, no de parámetros, ¿cierto? La cantidad de Eso, parámetros que perdón, necesita perdón. estimar. Sí. Exacto, sí, exacto, sí. Listo, gracias. Perfecto, sí. Entonces, para aclarar aquí que me preguntan lo de la sumatoria, entonces listo, entonces el primer momento, ¿quién era? Mu. Entonces, bueno, entonces mu gorro va a ser igual al primer momento muestral, el primer momento muestral dio x barra. Eso todo bien, hasta ahí. Ahora, el segundo momento muestral me dio sigma cuadrado más mi al cuadrado. Listo. Entonces estoy diciendo que sigma cuadrado más mi al cuadrado, que es el segundo muestral, lo igualo al segundo momento muestral, ¿cierto? Segundo momento muestral, que es este término que tenemos acá. ¿Sí? Entonces lo igualé. Entonces ya me quedó, bueno, aquí de entrada ya me quedó mi gorro igual a x barra. Entonces queremos saber quién es sigma cuadrado gorro. Listo, sigma cuadrado gorro. Entonces, sigma cuadrado gorro va a ser, aquí despejando, esta sumatoria, ¿sí? Menos mu gorro al cuadrado. Pero ¿quién es mu gorro al cuadrado? Acuerden que mu gorro es x barra, entonces me queda menos x barra al cuadrado. Listo. Y aquí se puede verificar la igualdad pues haciendo la resta de estas dos cosas, ¿cierto? Me quedaría la sumatoria de los xy al cuadrado, ¿sí?
menos nx barra al cuadrado sobre n, y si hago la cuenta, eso es exactamente tener la sumatoria, ¿cierto? Desde I1 hasta n de esta cosa, ¿sí? Ok, y aquí el truquito que apliqué fue simplemente, aquí para llegarlo como una expresión conocida, multipliqué y dividí por n menos 1, ¿sí? Porque esta sumatoria, dividido n menos 1, me queda s al cuadrado. Entonces s al cuadrado que multiplica n menos 1 sobre n. Listo. Ahí queda la situación así. Ok. Entonces, ¿quién dije que era el estimador de los momentos para sigma cuadrado? El estimador de los momentos es n menos 1 sobre n por s al cuadrado. ¿Sí? ¿Les quedó claro esa parte? Profe, tiene el micrófono apagado. Hola, ¿ahora me escuchan? Hola, ok, perfecto, ahora me están escuchando. Listo. Entonces, bueno, volvamos acá. Tengamos una muestra aleatoria, una distribución exponencial de dos parámetros, la exponencial de parámetros 1 y eta. Y me dicen, encuentre el estimador del método de los momentos para el parámetro eta. Entonces, esto es una notación que vamos a usar con mucha frecuencia para que la sepan de una vez, estimador del método de los momentos. ¿Sí? De los momentos. ¿Sí? Que vamos a tener otros estimadores para el parámetro eta con otros métodos que vamos a desarrollar más adelante. Ok. Y bueno, y aquí una cuestión ahí como a modo de observación, que no sé si todos conocen, que significa que una variable aleatoria tiene distribución exponencial de parámetros, vamos, teta y eta en general. ¿Sí? Teta y eta en general quiere decir que la densidad de X, la función de densidad de probabilidad, estaba por la forma 1 sobre teta por E a la menos X menos eta sobre teta. ¿Sí? Entonces mire que cuando eta es 0 tiene la misma distribución exponencial. O sea, en realidad la gráfica de esta función es la misma densidad de la exponencial desplazada eta unidades a la derecha. ¿Sí? Eta unidades a la derecha. ¿Ok? Listo. ¿Qué datos pueden ser curiosos para esto? La esperanza de esto, la esperanza de una variable exponencial de dos parámetros es la suma de los parámetros, es eta más teta. Yo creo que es el único que necesitamos, solamente vamos a necesitar el primer momento, ¿sí? Es como un dato adicional al problema para la hora de solucionar. Entonces vamos ahora sí a solucionar el ejercicio. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué me piden? Ah, listo. Entonces, a ver, calculemos el primer momento poblacional. Sí, que depende solamente de un parámetro. El único parámetro conocido es eta, el otro ya lo conocíamos. ¿Sí? Recuerden que esto es la esperanza de la variable. Listo.
esperanza de la variable, en este caso, como es una exponencial de parámetros 1 eta, entonces me queda la suma de 1 más eta. Listo. Este es ¿cómo se llama? El primer momento poblacional. ¿Cuántos momentos vamos a sacar? Como solamente desconocemos un parámetro, entonces solamente el primer momento. Listo. Ahora, ¿quién sería el primer momento muestral? ¿Sí? Coincide con X barra, ¿sí? Entonces aquí momento muestral. Ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues igualo. Ok. Es que me dice el método de los momentos. Método de los momentos. Método de los momentos. El estimador del método de los momentos es la solución, ¿sí? De el primer momento poblacional igualado al primer momento muestral, ¿sí? La solución de eso me va a dar el estimador teta gorro, ¿sí? Que es el estimador de teta. ¿Ok? Entonces, si yo igualo a esto, me quedaría 1 más teta gorro igual a X barra, ¿sí? ¿Sabe que quién es el estimador? Teta gorro va a ser X barra menos 1. Listo. Ok. Entonces este es el estimador del método de los momentos de eta. Ok. Bueno, a ver ¿qué dudas tienen? No hay dudas por ahora. Lo que me alegra. Ok. Bueno. Sigamos acá. Si no hay dudas, sigamos. Okay. Vamos a hacer otro ejemplo. Traten de pensar en este. Esto tiene una muestra aleatoria con esta función de densidad de probabilidad. Entonces me dicen, listo, si esta es la función de densidad de probabilidad, encuentra el estimador de teta del método de los momentos. Okay, entonces, ¿qué me toca hacer? ¿Qué me toca hacer para encontrar el estimador de teta? ¿Quién me dice? Primero deberíamos hallar la esperanza, pues, con lo de la función, ¿no? Ok, entonces lo primero sería encontrar, bueno, antes me toca, ¿cuántos momentos tengo que calcular de acuerdo a ese problema? 1. Entonces, el momento, vamos a llamarlo así, momento poblacional, momentos poblacionales, se está escribiendo sumamente mal. Momento poblacional. Entonces, vamos a calcular el momento poblacional, primer momento. Desde el primer momento, lo denotamos mi1', que depende de teta, ¿sí? Va a ser la esperanza de estas variables. Entonces, por definición de esperanza, entonces esto no sería más que la integral desde 0 hasta 1, que es el soporte de la densidad, ¿sí? De x por f de x teta de x, ¿sí? X por esto, la definición de esperanza. ¿Y quién me hace esa cuenta ahí rápidamente? ¿Quién me dice cuánto es la integral? Tengo que calcular la integral de 0 a 1, de x que multiplica a teta por x a la teta menos 1 de x. ¿Cuánto da eso? Alguien que me dé ese valor, por favor.
Listo. Entonces, mientras van calculando ahí, listo, ¿quién es el Profe, creo que da teta sobre teta más 1. teta sobre teta más 1? Que vamos a hacer la cuenta aquí. Entonces acá, teta va a confiar sobre teta más 1. ¿Sí? Listo. Verificar ahí. Ok. Entonces ya tengo el momento poblacional. Y entonces, ¿quién es el momento muestral? Ok, entonces el momento muestral es, lo denotamos por M1', y es simplemente la sumatoria de todos los valores, de todas las variables de la muestra aleatoria sobre n, o sea, x barra. Listo. Entonces, ¿qué me dice el método de los momentos? Método de los momentos. Iguálenlos, ¿sí? En los momentos. En los momentos establece, ¿sí? El MM, el estimador del método de los momentos de teta, es la solución de mi 1 prima teta igualado al primer momento muestral, ¿sí? Es como la solución, entonces ya aquí teta gorro, ¿sí? O sea que, ¿qué tenemos? Esto es, están diciendo que teta gorro sobre teta gorro más 1 es lo mismo que tener, no, perdón, no, no, que es igual a x barra, ¿sí? Y entonces de aquí me sale que quién es teta gorro, quién me despeja ahí teta gorro en términos de x barra. ¿Cuánto es teta gorro? Da x barra sobre x barra menos 1, creo. Hagan la cuenta ahí, me cuento. Creo que es esto. Pasando este teta gorro más 1 multiplicar allá, me queda teta gorro igual a x teta gorro más x barra. Pues va a restar. Por favor, verifican ahí. ¿Sí? ¿Sí da eso? Ah, bueno. Listo. Entonces ahí me quedó el estimador del método de los momentos. Me dice nada. Considere x barra sobre x barra menos 1. Listo. Después vamos a evaluar qué tan buen estimador es eso. Después vamos a evaluar qué tan buen estimador es. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Es sencillito, ¿no? Es simplemente un método un poco sencillo. Aquí hay un ejercicio, de hecho lo puse ejercicio ejemplo estrella, porque bueno, aquí ya es diferente, ¿no? Aquí nos están dando una muestra aleatoria de una distribución exponencial del parámetro teta. Listo. Y me piden encuentre el estimador de la probabilidad de que x sea mayor que 1. Si ustedes recuerdan la distribución exponencial, la probabilidad de que x sea mayor que 1 es lo mismo que tener e a la menos 1 sobre teta. Entonces miren que ya no quiero estimar teta, sino una función de teta. Función de teta. Entonces ahí respondo la pregunta que me hicieron al inicio de la clase: ¿por qué un estimador de una función del parámetro y no simplemente un estimador del parámetro? A veces necesitamos estimar funciones del parámetro. ¿Ok? Entonces vamos a solucionar esto. ¿Ok? Entonces, primero, en principio, encontremos el estimador del MM de teta. Y después vemos cómo quedaría el estimador de e a la menos 1 sobre teta. Listo. Entonces, bueno, aquí, para no escribir mucho, ¿quién es el? Solo tenemos un parámetro. Entonces, el poblacional es la esperanza de x, ¿sí?
para una distribución exponencial de parámetro teta, la media es el mismo parámetro. Listo. Ok, entonces el poblacional y el momento muestral, que llamamos M1, es X bar. ¿Sí? O sea, ¿qué me quedó de acá? Que teta gorro, ¿sí? Igualando, pues, ¿cierto? Cuando es igual el momento poblacional con el momento muestral, es el mismo X bar, ¿sí? Entonces, es el MME, el estimador de método de los momentos, de teta. ¿Listo? Ok. Bueno. Pero entonces a mí no me piden el MM de teta, sino que me piden el MM de a la menos 1 sobre teta. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Una forma sería reparametrizar la densidad, ¿sí? Porque miren que si yo tengo, la densidad que yo tengo es Fx, que está en términos de teta, esto es, recordando la densidad de la exponencial es 1 sobre teta, ¿sí? Por e a la menos x sobre teta. O sea que yo podría, o sea, haciendo, mira aquí, si uno considerara P como AE a la menos 1 sobre teta, ok, entonces, bueno, ¿quién sería 1 sobre teta? O sea, aquí me quedaría, bueno, 1 sobre teta, aquí sacando, vamos a ponerlo aquí rápidamente, si yo sacara el logaritmo me quedaría menos 1 sobre teta, ¿cierto? O sea que aquí me sale que teta es, bueno, no, simplemente me interesa así, 1 sobre teta es menos logaritmo natural de p. Entonces, 1 sobre teta yo lo podría dar como menos logaritmo natural de p, y e a la menos x sobre teta, como p es e a la menos 1 sobre teta, entonces aquí me quedaría por p a la x. ¿Sí? Entonces miren que esto es como si yo tuviera otra densidad, digámoslo así, que no depende de teta, sino que depende de p. O sea, esto es como una reparametrización. ¿Ok? Entonces, si yo fuera a hacer lo mismo, el método de los momentos, pero para P, porque ya es una densidad que depende, el parámetro es P, si yo fuera a hacer el primer momento, entonces, claro, me toca calcular la integral, bueno, recuerden que eso es la esperanza de X, o sea, la integral desde 0 hasta infinito, ¿ok? De X por su densidad, que ya me queda en términos de P, ¿cierto? Esto va a ser esa integral, sería calcular la integral desde 0 hasta infinito de X que multiplica a menos logaritmo natural de P por P a la X de X. Y si hacen la cuenta, creo que esto les tiene que dar menos 1 sobre el logaritmo natural de P. ¿Listo? Entonces ahí sería el momento poblacional. Y el primer momento muestral. El primer momento muestral, pues la misma cosa, me quedaría X barra, ¿sí? Entonces de aquí, ¿yo qué diría? Bueno, entonces de estas dos cosas, ¿yo qué puedo concluir? Ok. Ok. De estas dos cositas, ¿qué puedo concluir? Ok. Por lo tanto, ¿sí? El MM de P, que es lo que estoy buscando, ¿sí? Me tocaría igualar la solución de igualando, ¿cierto? Que haría menos 1 sobre el logaritmo natural de P igual a X barra, ¿sí? Listo. O sea que ¿quién es P? Sí, ¿verdad? Que este es el momento poblacional
igualado al momento muestral. Entonces, ¿quién es P? P es, despejando de ahí, me queda, bueno, acabo de escribir, momento población del logaritmo natural de P, ¿sí? Pero como es la solución, entonces, voy a poner aquí una vez, queda con gorrito, ¿sí? Listo. Perdona la escritura. Entonces, ¿quién es P gorro? P gorro va a ser, despejando de ahí, E a la menos 1 sobre X barra, ¿sí? Entonces, miren que este fue el estimador, el MMDP, ¿sí? ¿Sí? El MMDP. Listo. Entonces, vamos a hacer aquí una observación adicional. Observación, ¿sí? El MME de teta es teta gorro igual a X barra, ¿cierto? Eso fue lo que nos dio. Es teta gorro igual a X barra, ¿sí? Y el MME de teta, que recordemos que era la función e a la menos 1 sobre teta, nos dio justamente P de teta gorro, ¿sí? Vamos a ponerlo así, nos dio P gorro, ¿sí? Que es P evaluado en teta gorro, e a la menos 1 sobre X barra, ¿sí? Entonces miren, yo tengo el MM de teta, que me dio teta gorro, y entonces aquí para este ejemplo yo veo que el MM de una función de teta pues termina siendo la función evaluada en el MM de teta, ¿sí? ¿Ven esa observación interesante ahí? Okay, esto es lo que se conoce como principio de invarianza. De hecho, lo voy a poner aquí en rojo, que es importante, ¿no? En adelante. Entonces, a lo que quería llegar yo es que muchas veces, si usted quiere calcular el estimador de una función del parámetro, el estimador del método de los momentos de una función del parámetro, o sea, no es necesario hacer todo este proceso que hicimos aquí, reparametrizar y volver a calcular, no. Se calcule el MM del parámetro, solamente del parámetro teta, ¿sí? El MM de teta, ¿sí? Y entonces, ¿cuál va a ser el MM de esta función de teta? Pues va a ser la función evaluada en el MM de teta. Listo. Eso es lo que se llama principio de invarianza. Okay. Si hay alguna duda ahí, me cuentan que, digamos, este es, entre comillas, el ejemplo más difícil. Ok. Entonces, si teta gorro es el MME de teta, entonces P de teta gorro es el MME de P de teta. Listo, de la función P de teta. Listo. Es lo que llaman como principio de invarianza. ¿Ok? Bueno. ¿Quedó claro este ejercicio? Este es el más difícil. ¿Quedó claro? Este era como el ejercicio más complicado que teníamos para la clase de hoy. ¿Ok? Bueno, si eso quedó claro, entonces sigamos acá. Vamos a hacer un último ejemplito sobre el método de los momentos. ¿Ok? Vamos a considerar una muestra aleatoria de una distribución gamma de parámetros teta y kappa y me dicen encuentra el MM de teta y kappa. Entonces, ahora aquí hay una pregunta. ¿Sí?
no me están diciendo que todavía quedó claro. Muy bien. Entonces, volvamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El estimador de θ y kappa de acuerdo al método de los momentos. Listo, entonces, solución va a ser, digamos, sencillo. Recordar entonces, bueno, primero que hago, calculo los momentos poblacionales. Pregunta, ¿cuántos momentos voy a calcular? Dos. Sí, porque tengo dos parámetros. Entonces, dos parámetros, entonces calculo dos momentos. El sistema necesita dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cierto? Entonces, para tener solución. Entonces, ahí yo tengo, bueno, entonces voy a calcular el primer momento poblacional, mi 1', ¿cierto? Bueno, recuerden que, aquí, esto va a depender tanto, recuerdo que eso es una función que depende tanto del parámetro θ como del parámetro kappa, ¿sí? Depende de los parámetros de la distribución, y se define como el primer momento respecto al origen de la variable x, ¿sí? Y la esperanza de una gama, si se acuerdan, es kappa por θ. Si yo tengo una distribución gamma de parámetros θ kappa, entonces la media es kappa por θ. Listo. Y calculemos el segundo momento poblacional, θ kappa. Sería la esperanza de x al cuadrado. Listo. Esperanza de x al cuadrado para una gama. Entonces, bueno, la esperanza de x al cuadrado, como esto es una cosa bien estándar aquí, recuerden, esto va a ser, por la definición, es la varianza de x, ¿sí? Más la media al cuadrado. Y recordando que la varianza de x, la varianza es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, ¿sí? Eso nos va a permitir encontrar el segundo momento, porque la varianza de x en una gama, si bien recuerdo, creo que es kappa por θ al cuadrado. Kappa por θ. La media de la gama es kappa por θ. Y la varianza es kappa por θ al cuadrado. Y aquí ya me queda esperanza de x al cuadrado. Como ya calculé la esperanza de x, que es kappa por θ, entonces me queda kappa al cuadrado, ¿cierto? Por θ al cuadrado. Listo. Entonces ahí están los momentos poblacionales. Como es de sencillo el asunto, ¿cierto? Entonces el primer momento, el segundo momento. Entonces calculamos los momentos muestrales. Momentos muestrales del primer momento muestral. Recuerden que es la media muestral. ¿Ok? El segundo momento muestral, recuerden que es sumatoria de igual 1 hasta n, ¿sí? De las xy al cuadrado sobre n. Listo. Entonces, ¿qué me dice el método de los momentos? Ponerle aquí, por lo tanto, los estimadores, los MME, el estimador del método de los momentos de θ y kappa son la solución del sistema. Recordamos, comparamos momento poblacional con momento muestral. Entonces el sistema va a tener kappa gorro por θ gorro, va a ser igual a x barra, ¿sí? Y por otro lado, kappa gorro por θ gorro al cuadrado más kappa perdón, kappa gorro
cuadrado por teta gorro al cuadrado tiene que ser igual a la sumatoria de los x y al cuadrado sobre n. Y es la solución a este sistema. Ok. Bueno, entonces, para no alargarme mucho más acá, entonces voy a dar un ejercicio. Verificar que la solución es, quedan así de esta forma. Teta gorro va a ser n menos 1 sobre n por la varianza muestral al cuadrado sobre x barra. Y capa gorro no va a ser más que x barra sobre este teta gorro que ya tenemos al lado izquierdo. Listo. Básicamente, para verificar eso, o sea, una cosa es solucionarlo, o la otra cosa simplemente sería reemplazar teta gorro y capa gorro aquí en el sistema de ecuaciones y ver que se cumplen las igualdades y ya. Entonces, por tanto, esas son las soluciones. Este es, entonces, teta gorro y capa gorro, sí. Entonces, este es MME de teta y este que tenemos aquí, el MME de capa. Listo. Ok. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Quedó claro el método de los momentos? Sí. Bueno. Entonces, bueno, hasta ahí el método de los momentos. Muy bien. Método de los momentos, un método sencillito. Simplemente es calcular los momentos poblacionales, los momentos muestrales. ¿Cuántos momentos vamos a calcular? Igual a la cantidad de parámetros que tengamos. El método de los momentos que dice, a los estimadores de esos parámetros van a ser las soluciones del sistema, comparar los momentos poblacionales con los momentos muestrales. ¿Sí? Aquí al lado izquierdo están los momentos poblacionales, ¿sí? Evaluados pues en capa gorro y teta gorro, y al otro lado están los momentos muestrales. Igual hago la solución del sistema y me quedan los estimadores del método de los momentos. Más adelante vamos a evaluar qué tan buenos son estos estimadores para los parámetros. ¿Ok? En principio, nosotros dijimos, que volviéndome un poquito, que por qué eran buenos estimadores. ¿Cuál fue el argumento para ese método? El argumento radica de acá. ¿Okay? Lo que pasa es que los momentos muestrales, cuando usted tiene una muestra grande, están muy próximos a los momentos poblacionales. ¿Sí? ¿Eso quién lo dice? La ley de los grandes números. ¿Okay? Esta observación no es más que la ley de los grandes números. Ley de los grandes números. De los grandes números. ¿Ok? Eso es por eso que funciona el método de los momentos. ¿Okay? Digamos que eso era como lo que quería darles por hoy de la clase de estimación puntual. ¿Ok? Entonces, aprovechando, si les parece bien, aprovechando que tenemos media horita, o sea, que son las 11:30, podríamos, les quería compartir, digamos, un ejemplo del teorema límite central, ¿sí? Una cosa que me pareció bonita, entonces se las quiero presentar. Listo, me demoro 10 minuticos, voy a hacer una cosa simple, hacemos un ejercicio bueno, ¿cierto? Que puede servir de repaso para el parcial que van a tener el miércoles. Listo. Entonces, si todo está bien, voy a cerrar aquí. Voy a cerrar aquí y les voy a Profe, una compartir. pregunta. Cuéntame. Sí. El ¿Sobre esto? viernes vamos a... No, el viernes vamos a tener clase normal, ¿cierto? Pues vamos a seguir Sí, avanzando, ¿no? sí, vamos a seguir avanzando en tema, sí. Pero no este viernes, sino desde la otra semana. No.
ahorita este viernes continuamos pues con métodos de estimación puntual, ¿sí? Y el miércoles es el primer parcial que corresponde pues a los capítulos 7 y 8. Y bueno, ya el miércoles hacemos el parcial y el viernes siguiente, ese día es festivo, no hay clase. Listo, ese día sí lo descansamos y ya continuaríamos el miércoles siguiente. Perfecto. Bueno. Entonces, continuemos acá. Les quería mostrar algo. Un momento aquí. Como por recordar cositas, ¿cierto? Entonces, recordemos cosas, ¿sí? La ley de los grandes números, ¿sí? Entonces, recordar primero lo que era convergencia en probabilidad. Entonces, recuerda que nosotros decíamos que una secuencia de variables converge en probabilidad a otra variable aleatoria y lo denotábamos como y sub n converge en probabilidad y, esta es la notación. Si para todo epsilon mayor que 0 se cumplía aquel límite de que la probabilidad de que la distancia entre y sub n y fuera más pequeña que epsilon, si esa probabilidad tendía a 1. Listo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Para n grande la distancia entre y sub n y es muy pequeña, con una probabilidad muy alta, ¿sí? Tiende a 1, ¿sí? Cuando n va para infinito. Y lo que dijimos, la ley de los grandes números para recordar, que era es lo que yo les decía, este es el teorema que inclusive no se tiene que saber la demostración, ¿cierto? Como, bueno, porque es una aplicación directa a la desigualdad de Chebyshev. ¿Ok? Entonces, bueno, la media muestral converge en probabilidad a μ. ¿Ok? Bueno, entonces esto es como un resultado interesante de convergencia. Y después de convergencia en probabilidad. Y un teorema muy importante en convergencia en distribución es el teorema del límite central. ¿Ok? Recordando pues que es convergencia en distribución. Yo tengo unas variables aleatorias, ¿sí? Cada una con función de distribución acumulada f sub y sub n, ¿sí? ¿Okay? Si el límite con n tiene infinito converge a una función de distribución acumulada de una variable aleatoria y, entonces decimos que convergencia en distribución. ¿Okay? Siempre y cuando pues esto ocurra en todos los puntos y donde la densidad es continua, ¿okay? Donde la distribución es continua. Y el teorema del límite central, como reescribiendo un poquito, ¿cierto? Tenemos una muestra aleatoria, ¿okay? Una muestra aleatoria o una solución de variables aleatorias que son independientemente distribuidas con media μ y varianza finita. Entonces teníamos que esta estructura que tenemos aquí, xn barra menos μ sobre sigma sobre la raíz de n, converge en distribución a una normal 0,1. ¿Okay? Ese era el teorema del límite central, que me imagino que ya se lo saben así muy bien. ¿Okay? La prueba de esto sí era pues un poco, tenía pues unos detallitos matemáticos ahí, y bueno, esta sí no es necesario pues, que sepan la prueba, me imagino que en el momento en que la vimos la entendieron. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplito. Bueno, pero antes de esto, quiero ilustrar este teorema, ¿cierto? ¿Qué me están diciendo aquí? En palabras, es que la media muestral, cuando n es grande, la media muestral es aproximadamente normal, ¿okay? De media μ y varianza sigma cuadrado sobre n. La varianza sigma cuadrado sobre n. ¿Okay? Decir esto es decir que la media muestral es, cuando n es grande, es aproximadamente normal de media μ y varianza sigma cuadrado sobre n. Entonces aquí voy a una de las preguntas que me hicieron una vez en la clase. En la clase una vez me dijeron, bueno, pero a partir de que uno ya ve que la aproximación es buena. El teorema límite central, inclusive con muestras pequeñas, ya la aproximación es muy buena. Entonces les quería mostrar, digamos, una simulación del asunto. Encontré una página que hace una simulación del asunto. Les va a explicar en qué consiste. Digamos que usted tiene una distribución cualquiera. Digamos, pongamos una distribución bien fea. Vamos a decir que está la gráfica de la función de densidad de probabilidad. ¿Okay?
está la gráfica. Usted tiene una función de densidad de probabilidad cualquiera, como sea la función de densidad de probabilidad. Listo. Entonces aquí cuando yo digo animado, voy a sacar de esta población, de esta función de densidad de probabilidad, voy a sacar una muestra de tamaño 5. Listo, entonces yo saco una muestra de ahí, me dio este valor, después este, después este, después este, después este. Profe, de pronto podrías acercar un poquito la gráfica, como aumentarlo, es que se ve muy chiquitico. Bueno, dame un segundo, yo veo cómo puedo hacer eso. Dale, gracias. Ahora aquí, ¿sí se ve? Sí, ahí, perfecto. Entonces, bueno, entonces yo tengo una densidad cualquiera, una densidad bien fea. Vamos a graficar una cosa así bien rara, ¿sí? Digamos que esta es la gráfica de una función de densidad de probabilidad. No sé cuál sea, no me interesa, ¿cierto? Pero cualquier cosa bien rara. Y de esa población que tiene esa función de densidad de probabilidad, yo voy a sacar una muestra de tamaño 5. Entonces saquemos una muestra de tamaño 5. Este valor, este valor, este valor, este valor, este valor. Ok, entonces saqué, me dieron 5 valores. 5 observaciones obtuve de esta población. Ok, saqué una muestra de tamaño 5. A esas 5 observaciones le calculé la media y me dio este puntito. Ok, entonces hagamos eso otra vez. Saquemos otra muestra de tamaño 5. Otra muestra de tamaño 5 y ahí cae el valor de la media. Otra vez, ¿sí? Y cae el valor de la media. Otra vez, y cae el valor de la media. Otra vez, me cae el valor de la media. Aquí yo voy obteniendo, ¿cómo quedaría? Estoy haciendo como un histograma de las medias que obtengo de unas muestras de tamaño 5. Entonces, hagamos otra muestra y ahí me cae otra media. Hagamos otra muestra y me cae una media. Si hacemos eso 10.000 veces, si tomo 10.000 muestras de tamaño 5, 10.000 muestras de tamaño 5, entonces miren lo que me queda. Aquí, así se irían apilando las medidas muestrales. Tomemos 100.000, ¿sí? Y si tomo otras 100.000, otras 100.000, otras 100.000, otras 100.000, otras 100.000, ¿a qué se les va apareciendo esta formita? Entonces, cada vez se asemeja más a la curva de la distribución normal. Por eso, entonces, es lo que es el teorema del límite central, ¿sí? La media muestral tiene una distribución aproximadamente normal. ¿Ok? Aproximadamente normal. ¿Ok? Bueno, eso era como lo que les quería mostrar acerca, pues, como de esa simulación. Listo. Ok. Entonces, continuemos acá. Hagamos un ejercicio. Un ejemplito que me pareció bonito. Pero quiero que lo hagan ustedes. Digamos que sea a modo de practicar para el parcial. Diga, un médico desea determinar el tiempo promedio que tarda cierto anestésico en hacer efecto. Suponiendo que estos tiempos tienen una distribución con desviación estándar de 7 minutos, determine el tamaño de muestra requerida para poder afirmar con una probabilidad aproximada de 0.95 que la media muestral no difiere de la media real en más de un minuto. ¿Okay? Entonces, miren ¿qué me están diciendo? Bueno, ¿cuál es la distribución? No sé ni me interesa, ¿cierto? No sé ni me interesa. Pero tengo un dato interesante. Conozco la desviación estándar. Entonces, mientras ustedes van pensando en el ejercicio, yo voy a abrir este archivo en otro programita para poder escribir. Vayan pensando en el ejercicio, si quieren escriban el enunciado y rapidito, tratan de hacer el ejercicio y mientras tanto yo voy abriendo el programa. ¿Ok? Voy aquí primero a guardar esto. Listo. Archivo, soy un PDF. Listo. Quiero abrir el ejercicio de nuevo. Ok.
Entonces, mire, digamos que usted tiene una muestra x1, x2, hasta xn, ¿sí? Es una muestra aleatoria. O sea, usted cogió n observaciones, o sea, n tiempos que se tardaron en hacer efecto el medicamento. Listo, usted tiene todos esos tiempos. ¿Okay? Y la pregunta es, ¿qué tan grande debe ser n? Ahora me están preguntando, la pregunta es, ¿sí? ¿Qué tan grande necesito a n, ¿sí? Para yo poder garantizar que la probabilidad, mire, estoy escribiendo aquí, que la distancia entre la media muestral y la media sea menor a 1 minuto. O sea, vea que esto es la media muestral y la media poblacional no difieren en más de 1 minuto con una probabilidad de 0.95. Pues, ¿qué tan grande necesito yo a n para que esto se cumpla? Ok. Entonces vamos a tratar de darle solución a eso. Qué bonito el ejercicio. ¿Qué tan grande necesito yo mi muestra? ¿Cuántas observaciones debo ver para yo poder decir con una confianza del 95% que la media muestral no difiere de la media poblacional en más de 1 minuto? ¿Sí? Recuerde que aquí estamos midiendo en minutos el tiempo que tarda en hacer efecto un medicamento. Que ahí sí hay una cosa importante, y es que esto es una muestra aleatoria, que hay un dato que me están dando del problema, y es que esto ya tiene una desviación estándar de 7 minutos. Esto es una ayudita que nos están dando acá. ¿Ok? Nos están diciendo sigma vale 7 minutos. Listo. Ok, entonces ahora sí continuamos con la solución al ejercicio. Entonces viene que esta probabilidad yo la podría abrir y decir, bueno, esto es lo mismo que tener, escribir aquí probabilidad, ok, de que x barra menos mínimo abriendo la desigualdad sea menor que 1, ¿sí? Aquí recordando pues el valor absoluto, que el valor absoluto de x menos mínimo sea menor que 1, quiere decir que x menos mínimo está entre 1 y menos 1, ¿sí? Que esto sea igual a 0.95. Listo. Pero entonces acá, si ustedes ven, yo podría decir, bueno, esta desigualdad yo la puedo manipular aquí adentro. ¿Qué quiero hacer? Aprovechándome el teorema límite central, que me dice que x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n es aproximadamente normal 0,1, ¿sí? Aproximadamente normal 0,1, entonces voy a convertir a esto acá en una normal 0,1 para poder hacer cálculos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, entonces dividamos sobre sigma sobre raíz de n. Aquí también podría ir entonces entre sigma sobre raíz de n. Y aquí sigma sobre raíz de n. ¿Sí? No hice nada, esto lo hice dentro de la desigualdad que tengo en la probabilidad, no pasó nada. Listo. Pero entonces, por el teorema límite central, ¿yo qué puedo decir? Esto que yo tengo acá es como una variable z, ¿sí? Una aproximadamente normal. Entonces yo puedo decir, esta probabilidad de menos 1 sobre sigma sobre raíz de n sea menor que una variable z y 1 sobre sigma sobre raíz de n. Esa probabilidad va a ser aproximadamente 0.95. ¿Sí? Pero el tema para poner aquí para n grande. ¿Sí? Eso es lo que dice. Y este grande entre comillas, porque ya vimos que inclusive con n pequeños la aproximación es buena. Listo. Entonces ya
¿Yo qué puedo decir? Ah, bueno, es que esta probabilidad ya la puedo calcular, esto es una distribución conocida. Voy a tratar de hacer la grafiquita de la normal aquí. O sea, digamos, esta es la... Perdón. Más arriba. Entonces, ¿qué significa eso? Recuerden la normal 0,1. Vamos a tratar de hacer la campanita de esta. Entonces, eso es más o menos... Ok, bueno, por aquí está el 0, esto es supuestamente simétrico, ¿sí? Esta es la función de densidad de probabilidad de la normal. Listo. Poner aquí f de p de una normal estándar, ¿sí? Ok. Aquí estoy diciendo, bueno, recuerden que estoy diciendo que esta z, ¿sí? Esta z es normal, ¿sí? Donde z es normal. Donde z se distribuye normal. 0, 1. Ok. Entonces miren, ¿qué estoy diciendo? Ah, bueno, que como esto es simétrico con respecto al origen, entonces por aquí, digamos, debe estar el valorcito 1 sobre sigma sobre raíz de n. Por aquí debe estar el valorcito menos 1 sobre sigma sobre raíz de n. ¿Qué valorcito es este que me deja aquí una probabilidad de 0.95? 0.95. Entonces, si uno va y busca en las tablas de la normal, ahí se va a necesitar ayuda. ¿Quién sería este valor? 1 sobre sigma sobre raíz de n. ¿Quién tiene que ser ese valor? ¿Quién puede ir a buscar allá en la tabla de la normal? 1,96. Entonces me están diciendo, esto tiene que ser igual a 1,96. ¿Sí? Entonces, claro, si esto es verdad, entonces por lo tanto, 1 sobre sigma sobre raíz de n tiene que ser igual a 1,96. 1,96. Ah, bueno, pero ojo pues que nadie nos olvide, recuerde que sigma es 7, ¿cierto? Nos habían dicho que sigma era 7. Ok, o sea que aquí despejando, ¿cierto? O sea que n, por lo tanto n, esto me va a dar, esto por arriba, me queda 1,96 que multiplica a sigma, ¿cierto? Cuadrado, despejando n de ahí, ¿cierto? O sea, igual a 1,96 por sigma, que es 7 al cuadrado. ¿Quién me ayuda con esa operación? ¿Quién tiene una calculadora ahí? 188.2. Entonces 188.2. ¿Sí? En realidad esto es una aproximación, ¿sí? Entonces esto es una aproximación. Listo. O sea que, o sea, si yo quisiera saber cuánto es el tiempo medio para un medicamento hacer efecto, para ese anestésico hacer efecto, y entonces, para yo saber cuál es ese tiempo medio, pues yo nunca lo voy a conocer exactamente, pero entonces, si yo calculo una muestra de tamaño 188, ¿sí? Tamaño 188, y calculo la media muestral de esa muestra, o sea, de 188 observaciones, yo puedo decir que la probabilidad de que esa media muestral no difiera de la media real en menos de un minuto ocurre con una probabilidad de 0.95. ¿Ok? Miren que es un ejercicio bastante bonito. ¿Qué dudas hay? ¿Alguna duda? ¿Les gustó el ejercicio? Bonito, ¿no?
Bueno, eso era como un ejemplito ahí adicional que les quería dar sobre el teorema del límite central. Ok. Bueno, muchachos. Entonces, no hay más dudas, nos vemos entonces el viernes. Bueno, que estén muy bien. Voy a dar por finalizada la grabación. Por si alguien... Muchas gracias. Listo, que estén bien.